importantísimas que son y que vamos a veces o no siempre, ustedes que ya están más avanzados, pues tienen claro eso y entienden que el hueso es un tejido más que una estructura rígida. Y la parte inicial, les decía, comienza con la homeostasis mineral. ¿Ustedes escuchan a la doctora? O doctora, yo no la escucho, no sé si está ahí, pero Rip está como que sacando a todo el mundo. Espérense, es que como que Tim sacó a media población. Entonces, Es un que es Teams segundo. el que está molestando, ¿cierto? Sí, sí, señora, sacó a casi todos los de la reunión. Hola, no sé qué pasó, yo también me desconecté. Es que creo que es Teams el que nos está sacando a todos. Bueno, ay Dios. Bueno, Ya, doctora, que apenas hacemos otro intento. Ya, creo que ya se está empezando a conectar la gente. Mientras no nos vuelva a expulsar. voy a ir subiendo Sí. presentación mientras los demás suben. Aprovecho, ¿no? Hice una reunión en Zoom, no sé si les parece que hagamos un último intento o nos pasamos a Zoom o... Volvamos a intentar, Juan Pedro, porque por lineamiento de la universidad toca que sea por Teams por las grabadas y la participación, o sea, si lo piden, pero pues ya miremos a ver. Vale, y si no sirve pues ya nos intentemos una última. Bueno, esperemos entonces. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, doctora. Bueno, a ver si lo logramos. Entonces, bueno. Lo bueno se hace esperar, dicen por ahí. Ay, Dios te oiga, Mariana. Tú siempre tan lindo. Bien, entonces, como por tercera o cuarta vez, la primera función, la homeostasis mineral. La segunda función, la protección mecánica. Les estaba mencionando la protección de órganos vitales como los pulmones, el corazón, la caja torácica, pero también si pensamos en la estructura pélvica, ¿cierto? La protección de los órganos reproductores, ¿cierto? Que si lo pensamos, les decía yo a los chiquitos de manera biológica, qué importante, no son órganos vitales para mí, digamos, para mi supervivencia, pero sí para la supervivencia de la especie, ¿no es cierto? Entonces, es una protección en esos órganos
que son importantes para la supervivencia no solo del individuo, sino también de la especie. Como soporte mecánico, por supuesto, pues para la locomoción, la inserción ósea que tienen los músculos, y por supuesto ese soporte estructural que permite el crecimiento, si pensamos en el crecimiento lineal de los huesos, pues que permite entonces, nos dará entonces lo que nosotros hablamos del crecimiento en términos de estatura, ¿cierto? Bien, para que estas funciones se puedan llevar a cabo, el hueso pasa por diferentes procesos que son continuos y que a lo largo de la vida, pues digamos que van a predominar algunos sobre otros o va a haber un equilibrio. Y si pensamos entonces en esos procesos, hablamos de la resorción ósea y la formación como lo que conocemos en términos fisiológicos como la remodelación ósea. Es un proceso constante, como les digo, a lo largo de la vida. Si pensamos en las primeras etapas donde estamos en etapa de crecimiento, pues digamos será más importante la formación, va a predominar la formación sobre la resorción. Luego cuando ya acabamos de etapa de crecimiento y densidad mineral ósea, ¿cierto? Más o menos hacia los 30, 35 años, entre 25 y 35 años, pues digamos que ocurre esa meseta en la que después del crecimiento, ¿cierto? Aumenta la masa mineral, pero entonces el crecimiento está en equilibrio con la resorción, perdón, la formación con la resorción, entonces no hay crecimiento, pero puede aumentar un poco, digamos, la masa mineral, o sea, hasta más o menos, como les decía, los 35 años, ¿cierto? En ese momento, o durante, digamos que es más o menos hacia los 20, 21 años, en hombres sobre todo, que llega esa etapa de crecimiento, termina cuando se cierra la placa epifisiaria, el disco epifisiario, ¿cierto? Recuerdan ustedes esa placa de cartílago y alino que se encuentra entre, entre la epífisis y la diáfisis, ¿cierto? Entonces, pues ya no hay más crecimiento. Al final, después, si pensamos después de los 40, en las mujeres después de los 50 años, bueno, después viene una etapa en la que, sobre todo después de la menopausia, comienza a haber un poco más de resorción sobre la formación, ¿listo? No es tan diferente en términos, digamos, como que se vaya a acabar inmediatamente el hueso, no, pero sí comienza a haber algunos procesos más de resorción, de deformación en la etapa de la menopausia, ¿cierto? Bien, esos entonces son los procesos, aquí un esquema sobre un artículo que precisamente habla de este proceso o estos procesos de formación-resorción, como además un proceso que se está dando todo el tiempo, todo el tiempo va a ocurrir esto para que podamos tener esa homeostasis mineral de la que hablábamos al principio. ¿Están oyendo? Sí, doctora, Sí, perfecto. señora. Un pito por ahí, me asusté. Bueno, listo. Entonces les decía que la idea de esta charla, no la voy a llamar clase porque ustedes ya son gente grande, hecha y derecha, pero de esta charla es volver a ver el hueso como un tejido conjuntivo que es un tejido conjuntivo especial y un tejido conjuntivo especial duro, porque sabemos que hay tejidos conjuntivos especiales que no son duros como la médula ósea o la sangre. Entonces, todos los tejidos conjuntivos, recuerden, están formados por una parte células y por otra parte la matriz extracelular. Las células, entonces en el caso del hueso, vamos a encontrar dos linajes. Uno, que son las células, digámoslo así, propias del hueso, ¿cierto? Esa línea osteoprogenitora a partir de células mesenquimales, ¿cierto? Las células osteoprogenitoras que dan origen a los osteoblastos. Estos después entrarán en un estado que ya vimos de pronto en algún momento con ustedes, de pronto se mencionó que era un estado de quiescencia que se aleja mucho de la realidad, que hoy en día está clarísimo que así como inactivos no están los osteocitos, son muy importantes en la conservación del tejido óseo. Y la otra el otro linaje son los de los osteoclastos, que corresponden o vienen por la línea también mesenquimal, pero de las líneas hematopoyéticas, de la línea monocito macrófago, ¿cierto? Y pues finalmente es un macrófago. Lo que pasa es que aquí adquiere unas funciones pues mucho más dirigidas, más específicas, no solamente
las que estamos acostumbradas a conocer como la fagocitosis y presentación de antígeno, sino que esta célula va a tener una función fundamental en ese remodelado óseo. De esas células, entonces, pues las células ya pues ustedes conocen, la principal encargada de producir la matriz extracelular pues es el osteoblasto, ¿cierto? Y esa matriz extracelular, a diferencia de las matrices extracelulares de un tejido conjuntivo general, ¿cierto? Ordinario, pues tiene dos componentes. Un componente orgánico, que es el que seguramente pues estamos acostumbrados a mencionar, formado por fibras, ¿cierto? Y sustancia fundamental amorfa. Pero aquí aparece otro componente, que es el componente inorgánico, que solamente lo vamos a encontrar básicamente en el hueso y en el diente. Bien, recuerden ustedes que el diente tiene esos dos tejidos más duros que el hueso porque la proporción inorgánica es mucho más alta, que son la dentina y el esmalte, siendo mucho más duro pues el esmalte que la dentina y luego el hueso, en ese orden, digamos, de dureza. Bien. Entonces vamos a ver, pues, de dónde provienen estas células. Recuerden ustedes, entonces, de una célula mesenquimal viene una célula osteoprogenitora. Esta célula osteoprogenitora, entonces, como me voy a adelantar a la siguiente de una vez, pido por la presencia de ciertos factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformante beta, las proteínas morfogénicas de hueso, algunas como la 2, la 4, la 6, ¿cierto? Pero además de eso, en presencia de un ambiente rico en oxígeno. Vamos a hablar seguramente, si es posible, después del cartílago. Y el cartílago, ustedes recuerden, es un tejido avascular, ¿cierto? Entonces, no tiene un ambiente, no es un ambiente rico en oxígeno para los condrocitos. En cambio, para el hueso sí es necesario ese ambiente rico en oxígeno. Por eso vamos a ver que cuando va a haber formación de hueso, primero tiene que haber una vascularización o una neovascularización, porque si no hay una buena cantidad de oxígeno, no se va a formar hueso, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las condiciones, un ambiente rico en oxígeno y pues obviamente la presencia de factores de crecimiento específicos que van a permitir entonces la diferenciación de esas células en osteoblastos. Bueno. Importante entonces, si seguimos en ese hilo pensando en el aporte de oxígeno, pues hay que pensar en la irrigación del hueso, ¿cierto? No me voy a demorar acá, lo que quiero es que ustedes recuerden que hay unas arterias que están, ¿cierto?, perforando a través de unos canales ese periósteo y la cortical del hueso, ¿cierto? Y va pues a irrigar, no solamente que lleguen y se metan hasta la médula ósea, sino que van a irrigar, ¿cierto? Tanto el periósteo, ¿cierto? A través de las arterias periósticas y la cortical del hueso, es decir, todo el hueso debe estar ricamente vascularizado para tener ese aporte de oxígeno y por supuesto pues también de factores de crecimiento que vendrán también en la sangre. Y por supuesto también hormonas reguladoras, que pues hoy no vamos a trabajar mucho en eso, pero es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por dónde llegan las hormonas? Pues por la circulación. Y ustedes saben que el hueso pues tiene una gran afluencia e influencia de hormonas, como las hormonas tiroideas, ¿cierto? Las somatomedinas o factores de crecimiento similar a la insulina tipo 1 que proviene desde el hígado. Entonces, tiene que llegar toda esa información a través de la circulación, además del aporte de oxígeno, importante para el desarrollo, el crecimiento y la manutención de este tejido óseo. Bien, la matriz extracelular, entonces vamos a empezar por la matriz extracelular y luego vamos a hablar de los huesos, perdón, de las células. Entonces, más o menos un 30 o 35% es matriz celular, extracelular, perdón, orgánica, de la que lo principal es el colágeno tipo 1. Esas fibras de colágeno son supremamente importantes en la organización de la matriz extracelular porque además pues le dan también una buena ya ustedes en sus rotaciones de ortopedia aprenderán también sobre la distribución y la organización de esas fibras de colágeno en relación con el estrés mecánico que tenga un hueso determinado, ¿de acuerdo? Entonces, ese 90% de colágeno es supremamente importante en la organización estructural
del tejido óseo. Como les digo, el 90% de esa matriz orgánica pues es colágeno. Recuerden ustedes la sustancia fundamental amorfa, y esa sustancia fundamental amorfa está formada por unos glucosaminoglicanos, ¿sí? Que pues conocemos unos que son propios del cartílago, unos que son propios de la dermis, por decir algo, ¿cierto? Los propios que son del hueso, del tejido óseo, están el condroitin sulfato y el queratan sulfato, específicamente. Y aparecen unas proteínas propias. Todo esto, ¿quién lo sintetiza? El osteoblasto, ¿cierto? Todo esto lo produce el osteoblasto. Quiero aprovechar esta imagen, que es muy bonita, para que ustedes vean aquí los osteoblastos por fuera de una trabécula ósea. Esta es la trabécula ósea, y esta zona, esta región que ustedes ven aquí, de un color eosinófilo, pero más clarito que el resto, ¿cierto? Que incluso se ve casi una línea que los divide. Esa corresponde entonces a la matriz extracelular orgánica. Recuerden ustedes que esa matriz extracelular orgánica se denomina osteoide, antes de ser mineralizada, ¿cierto? Esa que está recién sintetizada por los osteoblastos que están aquí y que no se ha mineralizado, ¿listo? Entonces, este es el osteoide, esa matriz extracelular orgánica. Les mencionaba entonces que había otras proteínas muy importantes en la organización de la matriz extracelular y también en relación con las células, incluso los mismos cristales de hidroxiapatita que ustedes recordarán, para que se anclen todos estos elementos, todas estas estructuras, y se mantenga una estructura bien organizada y estable dentro de la matriz ósea, ¿de acuerdo? Entonces está la osteocalcina. Esa osteocalcina permite entonces la unión de las células a los cristales de hidroxiapatita, ¿cierto? La osteopontina, perdón, que permite entonces la unión con los osteoblastos y incluso los osteoclastos. Cuando va a haber resorción en la periferia, hay algunas integrinas, ¿cierto? O es una proteína, una glucoproteína de tipo integrina, que va a permitir entonces la unión con esas células en la periferia de la trabécula. Hay otras moléculas de adhesión, como la cialoproteína ósea, que va a permitir entonces también la adhesión de osteocitos y osteoblastos a la matriz. Si ustedes recuerdan, la fibronectina, que es una proteína que encontramos en el tejido conjuntivo pues, general, que permite el anclaje de las células a las fibras, ¿cierto? Pues aquí hay una proteína parecida, pero se denomina osteonectina, pero cumple esa misma función, en que las células se puedan anclar a las fibras de ese tejido conectivo específico. ¿Listo? Bien. En la matriz extracelular, entonces, que es en la parte inorgánica, que corresponde pues a la mayor parte del tejido, entonces está un 50, un 70% de matriz extracelular es inorgánica. De esa entonces siempre hemos hablado de los cristales de hidroxiapatita, ¿cierto? Ahí les recuerdo la fórmula del fosfato de calcio que corresponde a los cristales de hidroxiapatita. Y se ha hablado recientemente de otros cristales que son los cristales de Whitlockita. Pues yo la traducción de Whitlockita, bueno, yo lo traduzco como Whitlockita, pero espero que esté bien. Creo que sí. Entonces, estos cristales de Whitlockita, pues todos son nanocristales, ¿cierto? O sea, pensemos que son estructuras muy pequeñas. En esa forma, algunos, pues incluso la morfología es un poquito, unas son romboideas, otros son más poliédricos. Bueno, ahí lo importante y lo que nos interesa en este momento es dos cosas. Una, como la sinergia o la interacción que tienen estos dos tipos de cristales en la función o su función dentro de la estructura ósea. Los cristales de hidroxiapatita entonces van a dar ese soporte mecánico que siempre hemos mencionado, y pues un microambiente más estable para las células óseas y pues por supuesto para la misma estructura del hueso. Estos cristales de hidroxiapatita son bastante estables, digamos, a un pH neutro. ¿Por qué lo menciono? Porque más adelante, cuando hablemos de resorción, vamos a ver cómo un pH ácido pues los disuelve, ¿cierto? Y en este proceso de resorción, eso es lo que precisamente va a suceder.
y se necesita que sea así. Y la huitloquita, que además de calcio y fosfato, también tiene magnesio, se ha visto, perdón, en los estudios que estimula el crecimiento y la diferenciación de las células mesenquimales. ¿En qué? Pues en osteoblastos también, y digamos esa diferenciación osteogénica del mesénquima. Como les dejé también el artículo a los muchachos, si a ustedes les interesa, pues este es un estudio que realmente lo que están haciendo son, digamos, produciendo biomateriales, ¿cierto? Para el reemplazo, digamos, de hueso. Yo pues no soy ortopedista, exactamente ustedes lo sabrán mucho mejor, pero la idea de estos biomateriales es que en hueso eso es una cantidad de cosas lo que se ha hecho y lo que se seguirá haciendo, procurando también que se genere la menor reacción, ¿cierto? Entonces, lo más parecido al tejido original, lo más parecido al tejido original. Entonces, en este estudio muestran precisamente esa relación y esa sinergia que existe entre estos dos tipos de nanocristales y cómo producen ¿cómo se llama eso? Se me olvida. Una laminita, ¿cierto? Para de biomaterial, pero que además no solamente es que tenga los dos tipos de cristales, sino que tiene que tener una proporción para que sea lo más parecido al hueso, digamos, real, ¿cierto? Y esa proporción es 3:1, es decir, 3 de cristales de hidroxiapatita por 1 de cristales de huitloquita. Que es, pues, el esquemita aquí no es que sea, no es muy, como les digo, muy histológico, es un esquema simplemente para pensar en la relación que hay entre las fibras de colágeno y los cristales que hay de hidroxiapatita y huitloquita, como les decía, en una relación 3:1. Estas son imágenes de los cristales de hidroxiapatita y huitloquita en el mismo artículo que les mencionaba anteriormente. Y pues como parte entonces, digamos, principal de lo que correspondería a la matriz inorgánica y colágeno como la principal fibra o como que forma esa, incluso la mayor parte de la matriz orgánica del hueso. Bien. Esa matriz ya dijimos que la producía el osteoblasto, pero entonces vamos a ver cómo las otras células que están allí en el mismo osteoblasto van a interactuar y cómo van a relacionarse las unas con las otras en términos de mantener. Recuerden que aquí lo importante de la remodelación que pues es poder cumplir y mantener las funciones o las 3 principales funciones que mencioné al comienzo de esta charla. Entonces aquí tenemos unos osteoblastos. Quiero que recuerden la morfología. Son células que tienen una forma más o menos cúbica, ¿de acuerdo? Que da una apariencia, ¿cierto? De una organización epitelial, pero pues obviamente no es una organización epitelial, pero sí se organizan de esa manera lineal, una celulita junto a la otra, sobre, en este caso, pues sobre la trabécula, o ya vamos a ver otras ubicaciones, como se están mostrando aquí en la imagen de la derecha, que sería al interior revistiendo los canales de Haber's, que ya más adelante, pues vamos a ver cómo están organizados en el hueso compacto. Entonces, esas celulitas, osteoblastos, son los que van a producir la matriz. Ya les mencioné ahorita esa primera parte de la matriz orgánica que luego se va a mineralizar y esa pues se denomina la primera parte osteoide. Entonces los osteoblastos corresponden a un 5%, no más, un 5% de las células. Uno dice, pues no más, pero vaya función que cumplen, ¿cierto? Son los encargados de sintetizar y de mineralizar la matriz extracelular ósea. Aquí tienen ustedes entonces una imagen, aquí se ven entonces los osteoblastos organizados, como les digo, de manera lineal. Esos osteoblastos tienen 2 opciones, o de hecho se refieren 3. Una opción es que hagan apoptosis después de producir la matriz extracelular. Otra opción es que produciendo matriz, si son estimulados. Otra opción es que entren en una etapa de reposo y
pues como no están produciendo matriz, sus organelos disminuyen, su morfología también va a aplanarse, ¿cierto? Porque acuérdense ustedes que una célula, la naturaleza es sabia, ¿cierto? Y una célula que no está produciendo nada, que está en reposo, pues no necesita organelos. ¿Para qué gastar energía en todo eso, ¿cierto? Entonces esa célula se va a ver aplanada, como la ven ustedes aquí en estas flechitas que les estoy. Espérenme a ver, pongo el cursor láser. Esto acá. Entonces aquí las ven ustedes más aplanaditas. ¿M? Aquí ven unos osteoblastos que se ven más cubicoides o más altos, ¿cierto? Y aquí bien aplanaditas serían las células de revestimiento óseo o también pues son las mismas células osteoprogenitoras. Esas células si tienen el estímulo necesario, ciertos factores de crecimiento o como vamos a ver más adelante, los factores que generen los mismos osteocitos pueden reactivarse nuevamente y convertirse en osteoblastos para producir más matriz extracelular, ¿de acuerdo? Entonces, estas, como les digo, son las células osteoprogenitoras o también llamadas células de revestimiento óseo. Vayan viendo esta membranita que se va formando acá, los osteoblastos junto con las células de revestimiento óseo, forman esa membrana que realmente cuando uno le menciona el término membrana, inmediatamente se imagina tejido conjuntivo, fibras, ¿cierto? Pero aquí la membrana realmente la forman solamente las células, y esas células son los osteoblastos y las células osteoprogenitoras, ¿bien? Esa capa entonces se denomina endostio. Ténganlo ahí presente, más adelante lo vamos a ir retomando. Bien. No creo que le alcancemos en la charla a hablar de los mecanismos, pero sí mencionarlos por lo menos. Recuerden que el hueso se puede formar de dos maneras. Y se puede formar a partir de cartílago, como les decía al principio, en las placas epifisiarias, que son placas de cartílago y alino, y a partir de esas placas de cartílago y alino, se produce lo que se conoce como osificación endocondral. Recuerden que solamente a partir de cartílago y alino se puede hacer esa transformación de cartílago a hueso, es el único. Y recuerden también que el esqueleto fetal, pues inicialmente pues era de cartílago y alino, ¿cierto? Y posteriormente aparecerán los centros de osificación y se irá haciendo osificación endocondral por un lado, pero ya vamos a ver entonces cuál es la otra opción. La otra opción es que se forme a partir de el mesénquima directamente, ¿cierto? Se forme entonces ese crecimiento, se forma el hueso y ese crecimiento se denomina una formación intramembranosa u osificación intramembranosa. Básicamente, la osificación endocondral es, digamos, la responsable del crecimiento en longitud, ¿listo? Y la osificación intramembranosa es la responsable más del crecimiento hacia, digamos, hacia lo ancho. Si pensamos en un hueso plano, por ejemplo, pues básicamente la osificación que se da allí es intramembranosa, ¿cierto? Allí no hay osificación endocondral, sino básicamente intramembranosa, ¿cierto? Porque pues, allí mucho crecimiento en términos de longitud no hay, sino pues pensemos entonces en los huesos largos y a partir de ese cartílago es que se va el crecimiento en longitud y como ya lo había mencionado al comienzo, pues seguirá hasta que se selle esa placa de crecimiento hacia los 20 años. Entonces, aquí lo que vemos es precisamente esa formación endocondral. Aquí estaría el cartílago y a partir del cartílago, pues no, hay unas fases, ¿cierto? Una fase de reposo, proliferación, hipertrofia y luego viene la osificación o la mineralización, la cual necesita, repito, desde, había mencionado al principio, una vascularización, una neovascularización para que realmente se pueda formar tejido óseo y se diferencien las células osteoprogenitoras en osteoblastos y estos osteoblastos produzcan esa matriz mineral, que como ya les había mencionado, cuando está la primera, digamos, partecita que se forma es la matriz orgánica, a esa parte la llamamos el osteoide, y luego pues se mineraliza la matriz, ¿de acuerdo? Bien, aquí ven ustedes la hilerita de osteoblastos.
Miren ustedes todos los lazos alrededor de una trabécula que está en proceso de formación. Estas primeras partecitas todavía tienen algo de esa matriz, digamos, cartilaginosa. Si ustedes recuerdan, la matriz del cartílago es basófila, homogénea, como la que estamos viendo acá, mientras que la matriz del hueso, ya vamos a verla, se ve eosinófila, ¿bien? Y pues por eso diferenciamos en este proceso de formación ese recambio desde la matriz cartilaginosa hacia la matriz ósea. Bien, ¿cómo se organizan las células al interior de esas trabéculas? Voy a empezar por las trabéculas y luego más adelante voy a mostrarles cómo se organizan en el hueso esponjoso. Quiero recordarles entonces que aquí en la periferia están los osteoblastos, ¿cierto? Producen la matriz y cuando están en la matriz o rodeados de matriz aquí al interior, pues vamos a hablar entonces ya de osteocitos. Ya aquí rodeados de matriz dentro de su lagunita, es decir, por ejemplo, esta célula que ya está aquí rodeada de matriz es un osteocito, ¿cierto? Los que están por fuera son los osteoblastos y los que ya están rodeados de matriz son los osteocitos. Recuerden entonces dos cosas. Los osteocitos están primero rodeados de matriz. Segundo, antes de que la matriz se mineralice, los osteocitos van a generar unos puentes intercelulares, ¿sí? ¿Listo? Pues mi mamarrachito es bastante regular, entonces vamos a guiarnos más bien aquí por este esquema que hay abajo. Aquí cada estrellita de estas azules correspondería a un osteocito, ¿listo? O sea, aquí al interior de la trabécula. Y ellos se van a unir entre sí, ¿cierto? Muchas prolongaciones citoplasmáticas, el esquema nos muestra un par, pero ahorita más adelante veremos algunas imágenes y aquí incluso en esta foto ustedes alcanzan a ver que no es una prolongación o dos, sino que tiene muchas prolongaciones citoplasmáticas con las que se van a comunicar entre ellos, ¿de acuerdo? Piensen ustedes que estas prolongaciones citoplasmáticas van aquí a unirse por uniones de tipo gap. ¿Recuerdan ustedes para qué son las uniones gap? Comunicación Comunicación intercelular, perfecto. Entonces, esa comunicación intercelular se va a hacer entre osteocito y osteocito y osteocito y osteocito y todos los osteocitos, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos osteocitos se comunican, pero también se van a comunicar con los osteoblastos y células osteoprogenitoras que están en la periferia, ¿de acuerdo? Es decir, todas las células están comunicadas entre sí. Pero entonces uno dice, ¿pero cómo se van a comunicar a través de una matriz que está mineralizada? Pues entonces resulta que estas prolongaciones citoplasmáticas y estos puentes de comunicación, crecimiento de los gaps entre ellas, pues se hace en la matriz, pero antes de que se mineralice. Una vez se establecen, ya se mineraliza y ya les voy a mostrar ahorita cómo queda. Entonces vamos a empezar me voy a saltar rápido, ya me devuelvo acá, pero es para que vean ustedes entonces cómo queda. Una vez se mineraliza, miren cómo las prolongaciones citoplasmáticas quedan metidas dentro de unos canales de matriz mineralizada, ¿cierto? Y pues a eso es a lo que llamamos canalículos. Entonces hablemos de los osteocitos, que son el 90% de las células del hueso, ¿cierto? El 90%. Es decir, son las reinas, ¿de acuerdo? Uno dice, no, pero la que produce la matriz es el osteoblasto. Sí, señor, muy importante. No se les puede quitar su importancia por nada del mundo. Sin embargo, el osteocito que antes se pensaba que quedaba inactivo y como que no hacía nada, simplemente ahí mantenía, pues resulta que el osteocito va a regular la composición del hueso, la composición de esa matriz, ¿de acuerdo? Y es un mecanorreceptor, tiene realmente una función, responde a estímulos mecánicos y va a convertir esos estímulos mecánicos en señales bioquímicas. ¿Listo? Ya les voy a mencionar algunas de esas señales bioquímicas. Antes quiero ver o mostrarles, perdón, que vean ustedes, aquí están los osteocitos. Miren la cantidad de prolongaciones citoplasmáticas que tienen y miren cómo se unen con todos los osteocitos alrededor, ¿cierto? Pero no es una prolongación uno a uno, es que son muchas, ¿cierto? O sea que la información que va de uno al otro, pues es toda. Esos osteocitos entonces tienen, digamos,
van a producir en respuesta a algunos estímulos, voy a mencionar dos. Una, y uno nunca se le hubiera ocurrido que un osteocito produce un neurotransmisor, ¿cierto? Produce glutamato, imagínense. Entonces, ¿en respuesta a qué produce glutamato? En respuesta al estímulo mecánico, ¿listo? En respuesta a ese estímulo mecánico produce glutamato y va a estimular a los osteoblastos ¿para qué? Para que produzcan matriz extracelular, ¿listo? Pero también hay otro estímulo que está dado, o bueno, otra sustancia que secreta el osteoblasto, que es la esclerostina, ¿listo? Y esa esclerostina se produce o se secreta por básicamente dos estímulos. Uno es el mismo estímulo mecánico. Esa esclerostina lo que hace es inhibir la formación ósea, ¿listo? Entonces, el glutamato la estimula, la esclerostina lo disminuye la formación ósea. ¿En respuesta a qué? Pues básicamente en respuesta a las concentraciones de calcio aquí dentro del espacio lacunar, ¿bien? Si están aumentadas las concentraciones de calcio en el espacio lacunar, entonces va a disminuir la formación ósea, ¿de acuerdo? Y la otra cosa que estimula la esclerostina es la falta del estímulo mecánico, ¿ok? Entonces, ¿qué sería eso? El reposo. Largos periodos de convalecencia, ¿cierto? Sin ningún estímulo mecánico. Eso hace entonces que disminuya la formación ósea. Por la secreción de esclerostina. Entonces, si entendemos, el estímulo mecánico, pues disminuye la formación, la secreción de esclerostina y en ese sentido, pues se favorecerá la formación ósea. ¿De acuerdo? Eso entre otras. Por ahí hay algunos que dicen pues que más o menos pues es el organizador, como el director de la orquesta, ¿de acuerdo? Él es el que dirige cuándo se debe hacer formación, cuándo se debe hacer, ¿de acuerdo? Dependiendo de los estímulos pues que él reciba y en términos de las sustancias que él puede secretar. Mencioné dos, pero pues son más cosas. Por supuesto, esa comunicación intercelular que ustedes ven, si aquí pues, es un conducto de Havers, recuerden ustedes como las laminillas que les había pintado aquí de manera lineal, bastante feitas, pero es que ustedes supieran que me toca hacer estos mamarrachitos con mi mano derecha y yo soy zurda, entonces pues no me ayuda mucho. Aquí las vemos de manera paralela, ¿cierto? Dentro de la trabécula. Y en el caso del hueso compacto, pues esas laminillas óseas van a organizarse de manera concéntrica. Entonces, esas laminillas, o algunos las llaman también lamelas óseas, están formadas ¿por qué? Están formadas por hileras de osteocitos, ¿cierto? Comunicados entre ellos, y por supuesto la matriz extracelular mineralizada que los acompaña, que los recubre, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería lo que forma una laminilla ósea. Y esa organización de las laminillas entonces puede ser de manera lineal en el sentido en las trabéculas y de manera concéntrica dentro de los sistemas de Havers o alrededor de un conducto de Havers. ¿Listo? Ya vamos a hacer un poquito de énfasis en esa organización. Bueno, la tercera o cuarta célula, si tomamos la osteoprogenitora, que yo la uní con el osteoblasto, porque es que finalmente lo que hace la osteoprogenitora es diferenciarse en osteoblasto, ¿cierto? La tercera célula sería, que ya dijimos, es de otro linaje, es un linaje aparte, pues es el osteoclasto. Ese osteoclasto, ya hemos dicho, proviene del mononuclear fagocítico o del sistema monocito macrófago. Bueno. ¿De dónde proviene? Pues básicamente la fuente más cercana, sobre todo en el caso del hueso esponjoso, pues es la médula ósea que está alrededor, ¿cierto? Pero para que se diferencie en osteoclastos un monocito, o realmente recuerden ustedes que los osteoclastos se forman por la fusión de varios monocitos, ¿cierto? Se necesita un estimulante o un factor estimulante, que es el factor estimulante de colonias de monocitos, ¿cierto? ¿Y quién produce ese factor estimulante de colonias de monocitos? El osteoblasto, por un lado. Parece que el osteocito también lo puede producir.
Bien, entonces, digamos, no le quitemos no le quitemos protagonismo al osteoblasto, y aquí el osteoblasto pues es supremamente importante porque tiene varias funciones relacionadas con el osteoblasto. Entonces, el osteoblasto, recuerden que el receptor para paratormona, para la hormona paratiroidea, se encuentra en el, digamos, dentro del hueso, ¿no? Por supuesto, se encuentra en el osteoblasto. Y recuerden que la paratormona, que pues digamos que su función general es aumentar la calcemia, o sea que para aumentar la calcemia en el hueso, ¿qué tendrá que hacer? Pues favorecer procesos de resorción ósea, ¿cierto? Entonces, pero ¿cómo así si va a ser resorción? ¿Por qué el receptor de paratormona va a estar en el osteoblasto? Pues sí, van a ver que tiene una importancia funcional muy relevante. Si tenemos aquí el osteoblasto, este osteoblasto, pues digamos que es estimulado por la hormona paratiroidea, ¿de acuerdo? El estímulo de la hormona paratiroidea sobre el osteoblasto hace que, pues entre otras, produzca una sustancia que ustedes seguramente ya están muy familiarizados con ella, que es el RANK ligando, ¿cierto? El RANK ligando. No voy a escribirlo porque me queda muy feo. Y el osteoclasto tiene aquí un receptor RANK. Entonces, pues de aquí se une el RANK ligando, y lo que va a hacer, ¿qué es? Va a estimular al osteoclasto para que haga resorción ósea. Entonces, el estímulo es indirecto, ¿listo? La otra cosa que se secreta es la interleuquina 6. La interleuquina 6 también va a estimular al osteoclasto para que haga resorción ósea, ¿listo? No solamente, digamos, en términos de función, sino también en términos de que aumente la diferenciación de osteoclastos. ¿Listo? Por otro lado, este osteoblasto va a producir otra proteína muy importante que hasta el momento no habíamos mencionado. Esa proteína, perdón, es la uy, perdón, esa flecha no iba para allá. Es la osteoprotegerina, ¿sí? Que la abrevian con la OPG. ¿A qué le suena osteoprotegerina? ¿Alguno? Para saber que no estoy sola. Hello, ¿hay alguien ahí? Para evitar la resolución del hueso. ¿A qué le suena osteoprotegerina? Que protege el ¿A hueso. qué protege, Doc? Exactamente. Osteoprotegerina. Entonces, la osteoprotegerina, pues protege el hueso. Entonces, lo que va a hacer es exactamente lo contrario. Y para hacer lo contrario, lo que va a hacer es ocupar el espacio, ¿cierto? Donde se iba a unir el RANK ligando, y va a impedir que se una. De esa manera, pues va a regular entonces ese proceso de resorción ósea, y va a impedir o va a favorecer, o perdón, no, más bien va a impedir dos cosas, lo que se había estimulado con el RANK ligando y con la interleuquina 6, que es la diferenciación de osteoclastos, más diferenciación, o sea, inhibe la diferenciación de osteoclastos e inhibe la actividad del osteoclasto. ¿Listo? Por eso el nombre osteoprotegerina. Es muy diciente, ¿cierto? A uno no se le puede olvidar esa osteoprotegerina. Bien, entonces digamos que se estimuló la resorción ósea. Este osteoclasto, entonces, se va a unir aquí a la superficie ósea, va a formar lo que se llama la zona de sellado. Aquí hay se expresan unas integrinas, se forma la zona de sellado y va a liberar unas sustancias que van a hacer la lisis de esa matriz extracelular. Sobre todo nos interesa ahorita, ¿cierto? Para liberar minerales, pues la matriz inorgánica. Sin embargo, también, entre otras, pues también secreta algunas proteinasas, ¿cierto? Secreta metaloproteinasas, secreta ácido clorhídrico. ¿Por qué ácido clorhídrico? Habíamos dicho que el pH ácido, ¿cierto? Hacía que los cristales de hidroxiapatita se disolvieran, digamos, se sueltan esa estructura que tenía el cristal, se liberan los minerales, ¿cierto? Se deshace, se solubiliza, se salen para que poder liberar los minerales hacia la circulación. Entonces, un pH ácido. También, ¿qué estimula? Estimula también
que libera la fosfatasa ácida, ¿cierto? Y por otro lado, voy a hacer de una vez la equivalencia, el osteoblasto cuando está también sintetizando matriz también produce fosfatasa alcalina. Y de ahí que a veces se utiliza como marcador de formación, o sea, la fosfatasa alcalina y como marcador de la fosfatasa ácida, ¿de acuerdo? Bien, ok, ese es el osteoclasto. Entonces recuerden que la osteoprotegerina, pues protege entonces e inhibe la actividad del osteoclasto. Este es un esquema que está, no sé si ustedes de pronto algunos ya tengan el libro de fisiología de Boron, aquellos que les sigue apasionando la fisiología, y este esquemita pues es el que está allí mostrando los factores que estimulan, por ejemplo, entonces ya habíamos hablado del rank ligando y la interleuquina 6 estimulando al macrófago, y aquí se forma, entonces, bueno, esta es la zona de sellado, y esta lagunita, que es la zona de resorción o la laguna de resorción, que también la Hola, doctora, ¿nos escucha? sí, ahora sí, ahora sí. Ay, ¿dónde nos quedamos? No, el problema fue como 10 segundos antes de que, o 30 segundos antes de que nos dieran, desde que usted escribiera. Ah, ok, o sea que ya hemos terminado la resolución. Sí, Me sí, he sí. dado cuenta que son las 8:15, claro que se los debo porque empezamos tarde, pero vamos a apurar. ¿Ya están viendo la presentación? Creo que no, ¿cierto? Porque como esto me sacó, creo que también sacó la presentación. Todavía no. Ay, no, qué pena con ustedes, pero la ley de Murphy. Yo creo que el computador también ya está cansado, está renegando. Bueno, me avisan por favor cuando vean los osteoclastos. Yo ya los veo. Perfecto. Bien, entonces, ¿cómo se ve? Pero, ¿alguien más los ve? A mí todavía no me aparecen. ¿No? Esperemos entonces un A mí segundo. ya. Yo sí los veo. Yo Osteoclastos. también. Ah, ok, Yo el también problema veo. soy yo, entonces ya me salgo y vuelvo a entrar. Dale, te esperamos.
Bueno, hasta aquí vamos bien. Yo sé que voy a toda mi chica y timbrando, como dicen, y aún así como que le queda uno faltando. Pero vamos bien. Ya, ya, perfecto. Ok. Sí, Entonces, doctora, gracias. los osteoclastos, pues como les decía, se forman por la fusión de varios monocitos y en ese sentido, pues son células muy grandes, son células, si ustedes siempre recuerden que hemos usado los eritrocitos como regla, ¿cierto? A ver si alguno se acuerda cuánto miden, cuál es el diámetro de un eritrocito. No creo, obviamente. Como 6.5 o 7 micras, creo. Ay, bien, ¿quién fue? Ah, Brand, pues Brandon. Hola, Brandon. Muy bien. Entonces, entre 7 y 8, o sea, en promedio 7 y 5. Ese es el diámetro. Mientras que este mide 150 micras. Entonces, ustedes pues pueden hacer la comparación. El tamaño celular es pues muy grande, ¿cierto? Y como es por fusión de varios monocitos, pues es una célula multinuclear. El citoplasma es un citoplasma eosinófilo. Entonces, así es como esta célula que ustedes ven acá, ¿cierto? Gigantesca con citoplasma eosinófilo y por supuesto pues esperamos que sea cerca a la trabécula o al donde se esté haciendo la resorción para reconocerlo fácilmente y sobre todo en el hueso esponjoso no confundirlo con otras células de la médula ósea, como a veces puede suceder con células muy grandes de la médula ósea, como por ejemplo los megacariocitos no maduros, pero de pronto en una etapa megacarioblásica. Bien, aquí vemos muchos. Entonces aquí hay varios con muchos núcleos. Les decía y les repito siempre que se describen hasta 50 núcleos, nunca los he visto. De pronto ustedes recuerdan que vimos en el laboratorio con varios núcleos, ¿cierto? Yo creo que contamos 10, incluso hasta 15 núcleos, pero se describen hasta 50 núcleos en estas células eh, osteoclásticas. Muy bien. Voy a aprovechar esta imagen para retomar un concepto y de pronto hacerle una pequeña aclaración o, bueno, les había mencionado que los osteoblastos que se encuentran aquí por fuera rebordeando la trabécula y los las osteoprogenitoras, estas planitas, no estoy viendo aquí muchos osteoblastos, la verdad sea dicha, de pronto aquí abajo no se ven mucho. ¿Aló? ¿Me oye? Hola, doctora. De Ay, verdad lo sentimos. Qué pena que no, esté pues más fallando lo esto siento así. yo, qué vergüenza, Es pero que es Teams que está fallando un montón. sí, está terrible. Bueno, como dicen, apurémosle a ver si logramos terminar sin más, sin tanta... Sí, ya teníamos buen ritmo. Sí, vamos bien. Sí, yo sí empecé a sentir como entonces un ruidito ahí cuando reconecta. Pero bueno, vamos, no perdamos el impulso.
Y ahora no me deja, no carga. Ay, Dios. ¿Y qué pasó aquí? ¿Eso aquí? ¿De qué? ¿Ya está la imagen? ¿Esta presentación? Yo no la veo aún, pero no sé los demás. No, a mí Yo tampoco me aún carga. no veo. Mm. Me la volvió a bajar. Esperen un segundo otra vez. Ahora sí, No, doctor. Sí, ahora ahora. sí es. Sale. Listo. Entonces, bueno, apurémosla a ver. Ay, que ya me entró fue como angustia. Que esto se empieza a seguir cortando. Bueno, entonces aquí hablábamos del endostio, ¿cierto? Les decía que cuando están los osteoclastos, entrarían a formar parte de ese endostio. Entonces, este hueso se los pongo anatómicamente porque obviamente tenemos que ubicarnos en el contexto anatómico para poner los tipos de tejido óseo que conocemos, ¿cierto? Los tipos de hueso. Voy a aprovechar en aras de apurarle esta misma imagen que la pongo más adelante, pero la voy a aprovechar de una vez para lo siguiente. Yo les he hablado del endostio, ¿cierto? Que son esas células entre osteoblastos, células de revestimiento óseo, y cuando están ahí metiditas, los osteoclastos entrarían a formar parte de ese endostio. ¿Dónde está ubicado el endostio? Si este es el hueso, ¿cierto? Este es un hueso largo, tiene un fémur, parece. Ven aquí esta parte externa que se ve, pues como su nombre lo dice, compacta, que es la cortical del hueso, ¿cierto? Esa es la cortical. Y pues el canal medular o cavidad medular hacia el centro. En el extremo, en la epífisis y en la metáfisis se alcanza a ver, aquí ya no, pero pues obviamente entendemos que continúa esa estructura ósea al interior. Vemos unas trabeculitas, ¿cierto? O estas pequeñas espículas de hueso que forman o que rodean pequeñas cavidades, ¿cierto? Entonces se ven como lleno de huecos y por eso hablamos de un hueso esponjoso o por su unidad estructural, la trabécula, hueso trabecular, al interior. Y formando la cortical, el hueso compacto. ¿Listo? Solamente formando la cortical está el hueso compacto. Bien. Por fuera entonces, o más bien voy a empezar por el por dentro, que es lo que ya vimos, vamos a encontrar el endostio. Toda esta, con la cara interna, digamos así, de la cortical, está también recubierta o revestida por endostio, y las trabéculas, como ya mencionamos, alrededor, ¿cierto? Está recubiertas por endostio. ¿Listo? Bien. En cambio, por fuera de la cortical, en la parte externa, ya no vamos a encontrar endostio, ¿cierto? Lo que vamos a encontrar es el periostio. Si ustedes, bueno, no sé si se acuerdan del cartílago que tiene el pericondrio, pues aquí está el periostio, pero únicamente en la parte más externa del hueso, me refiero anatómicamente, es decir, rodeando todo el hueso solamente por fuera de la estructura que forma la cortical del hueso, ¿de acuerdo? Entonces, solamente aquí hay periostio, solamente por fuera del hueso. Coja usted el número, coja el que quiera. Por ese hueso por fuera está recubierto por el periostio. Ya hacia adentro vamos a encontrar endostio. Ahorita vamos a hablar de esa estructura. Solamente para mostrarles las estructuras que forman el hueso esponjoso, son las trabéculas. Entonces al interior vemos, aquí como ustedes ven, pues las trabéculas son, recuerden, estas estructuras que tienen como diferentes formas, pero siempre son como palitos, ¿cierto? Siempre son alargaditas, se comunican o confluyen entre ellas muchas veces formando unas pequeñas cavidades, como les mostré ahorita en la parte macro. Bien. Y por fuera de ellas, o entre unas y otras, está pues la cavidad medular, exactamente alojando la médula ósea, ¿cierto? Por supuesto, allí recuerden ustedes, hay unos sinusoides medulares, que sería como la parte muscular de la médula ósea, no vamos a detenernos allí, ¿de acuerdo? Y vamos entonces a ver estas estructuras. Recordemos,
Al interior de la trabécula, ¿qué células están? Los osteocitos. O sea, los osteocitos siempre están dentro de la trabécula o dentro de los sistemas laminillares, ¿cierto? Es decir, siempre están rodeados de matriz. Si vemos en esta coloración, que es un tricrómico de Mallory, les decía que recuerden ustedes lo que tiñe es el colágeno, pues ustedes ven aquí, pues mucho colágeno. Específicamente conocemos o saben ustedes colágeno tipo 1, ¿listo? Y al interior, entonces están los osteocitos dentro de esas lagunas. Ya entendimos que todos están unidos, todos, formando lo que de pronto, si ustedes recuerdan en el miocardio, se establecían entre todos los cardiomiocitos, aunque estaban separados, ¿cierto? Comunicándose todos por gaps, forman lo que se conoce como un sinsitio. Y básicamente eso es lo que están formando los osteocitos con esas comunicaciones entre unos y otros, incluso como les decía, con los osteoblastos, ¿cierto? Esa comunicación existe. También se refieren a algunos, si ustedes buscan, parece que también establecen comunicación no solamente en los sistemas de Haber, sino que también pueden llegar a establecer comunicación con estructuras vasculares cercanas, que eso es pues importante porque además de que reciben el estímulo también, pueden liberar esas sustancias hacia la circulación. Es decir, es muy importante y además si pensamos en la formación de hueso, pues recuerden que necesitamos un muy buen aporte sanguíneo. Bien, por fuera de la trabécula formando el endostio, pues entonces están los osteoblastos, ¿cierto? Los que vemos más alticos son los osteoblastos y los que se ven más aplanaditos, las células osteoprogenitoras formando el endostio, ¿cierto? Aquí se pareciera una hilerita bastante importante de osteoblastos y si vamos aquí en la parte superior de esta trabécula, las que se ven son aplanadas, o sea que son o células osteoprogenitoras o células de revestimiento óseo. Aquí parece que hubiera un osteoclasto, lo mismo que aquí, que como les dije, cuando están presentes, pues forman parte del endostio. Aquí lo mismo, las células de revestimiento óseo están aplanaditas y al otro lado los osteoblastos, que ya son células más o menos cúbicas, ¿cierto? Con núcleos redondos, como son células productoras de proteínas o que producen todos los componentes de la matriz extracelular, el citoplasma cuando los ve uno bien, o la preparación lo permite, el citoplasma se ve basófilo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces aquí más trabéculas, miren qué bonito se ve esta organización de hueso trabecular. La tasa de recambio, eso es una cosa bien importante que tienen que tener en cuenta, es que la tasa de recambio del hueso esponjoso es más alta que la tasa de recambio del hueso compacto. No es que el hueso compacto no tenga una tasa de recambio, la tiene mucho más lenta, ¿de acuerdo? Bien. Y aquí vemos el hueso compacto. Bueno, para hablar del hueso compacto en histología siempre se habla pues básicamente de dos técnicas para estudiar el microscopio óptico. Entonces tenemos una que es por descalcificación, que básicamente es lo que hemos visto hasta ahora con el hueso trabecular, ¿cierto? Y otra que se hace por desgaste. Es muy difícil coger una trabeculita y limarla para poderla ver por desgaste, ¿cierto? Porque son pues, muy pequeñitas. Pero si yo cojo un fragmento de hueso, ¿cierto? Y lo lijo, puedo obtener entonces una lámina delgadita de hueso sin colorearse ni nada. Recuerden que solamente esa laminita bien desgastada, lo que más podamos para que, pues entre más delgadita nos permite ver un poquito mejor las estructuras. Por supuesto no vamos a llegar a las 5 micras del corte con micrótomo, ¿cierto? Pero se permite pues lo más delgadito posible para poder ver esas estructuras. ¿Qué estructuras vamos a ver? Pues esa organización que tiene el hueso compacto. Entonces, el hueso compacto está formado por esta unidad funcional o morfo o funcional, como le decimos nosotros los histólogos, ¿cierto? Que en este caso es la osteona o sistema de Haber. En el hueso esponjoso, pues esa unidad es la trabécula ósea. Si yo traslado este huequito que ustedes ven acá, voy a voy a adelantar para ver primero el esquema para que se ubique. Este esquemita nos muestra lo siguiente. Aquí está el periósteo, dijimos que estaba por fuera de la cortical, ¿cierto? Y van a entrar por aquí, pues las arterias nutricias, las arterias que van a llegar a irrigar ese hueso, y van a distribuirse de manera
que puedan irrigar, pues obviamente, cada sistema. Cada sistema significa que si aquí ya les había mostrado, entonces vuelvo a tomar esta estructura. Al centro estaría este canalito, este canal por donde van los vasos, ¿cierto? Este canal. Ese canal se llama el canal de Haber. ¿Lo recuerdan ustedes? Canal de Haber. Y por ahí va entonces la irrigación del hueso. Pero como yo les dije que esa irrigación o esa perfusión es supremamente importante para el metabolismo óseo, ¿cierto? Para la funcionalidad y para el mantener la estructura ósea, ¿cierto? Entonces, pues, a partir de este vaso que va aquí en el centro, recuerden, aquí están los canalículos, los osteocitos con esos gaps, y va a ayudar, entonces, va a llegar hasta el último osteocito toda esa perfusión a través de los gaps. Por eso son tan importantes, además de todo lo que hemos mencionado sobre la comunicación intercelular, ¿cierto? Para la perfusión. Entonces, a través de esos canalitos, pero pues esos canales de Haber van en sentido longitudinal al hueso, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos otros canales que comuniquen un canal de Haber con otro canal de Haber y podamos finalmente cubrir todo ese hueso compacto, toda la cortical. Entonces, esos canales que comunican un conducto de Haber con otro conducto de Haber, recuerden, son los conductos de Volkmann. Volkmann. Ay, perdón, pero es que no resisto la tentación de escribir. Volkmann. Listo. Me quedó feísimo otro. Bueno. El caso es que ustedes deben entender que estos canalitos entonces permiten que la perfusión llegue hasta el canal medular finalmente. Y ahí se van a distribuir pues en los vasos medulares. ¿Listo? Bien. ¿Eso cómo lo vemos histológicamente? Pues vamos a ver entonces cómo sería esta unidad funcional o morfofuncional que es la osteona o sistema de Haber. Consta entonces de un conducto de Haber rodeado por un grupo de laminillas circunferenciales o concéntricas, ¿cierto? Que ya dijimos están formadas por osteocitos unidos con esos canalículos, ¿cierto? A través de esos gaps, ¿cierto? Pero organizados de manera concéntrica, ¿cierto? Bien. Si yo veo aquí que esas estructuras son redondas, ¿cierto? Redondas, todas son redondas, esa es la morfología de un sistema de Haber, pues no quedaría compacto realmente el tejido porque quedarían espacios entre un sistema y otro. Entonces, para rellenarlo, por decirlo así de alguna manera, están aquí en la mitad unos sistemas laminillares que se llaman sistemas laminillares intersticiales. ¿Listo? La forma del sistema de Haber al interior, entonces vamos a ver dónde está el endostio aquí. Pues el endostio está revistiendo este canal de Haber. O sea que aquí yo puedo encontrar osteoblastos, células osteoprogenitoras y pues en ocasiones también, por supuesto, osteoclastos. ¿Sí? Entendemos entonces que aquí los osteoclastos no vienen directamente de la médula ósea, como nos quedan tan fáciles aquí, sino que tienen que llegar por la circulación, ¿cierto? Pero pues los factores que mencionamos, como el factor de crecimiento, factor estimulante de colonias de monocitos y macrófagos, pues entonces va a hacer que se diferencien esos osteoclastos, ¿de acuerdo? Pero vamos a empezar desde el centro y vamos a ir hacia la periferia. En la medida en que estos sistemas laminillares se van renovando, como les digo, pues es un proceso mucho más lento, van a quedando aquí algunos por fuera que ya no van a formar parte del sistema y van a rellenar los espacios intersticiales, o sea, entre un sistema y otro. De esa manera sí queda pues compacto el hueso, ¿de acuerdo? Bien, hay otros sistemas laminillares que ahorita se los voy a mostrar que están relacionados. Uno con el periósteo, de hecho algunos lo llaman sistema laminillar perióstico o sistema laminillar externo, y otro que está relacionado hacia la cavidad medular con el endostio y por eso se llama sistema laminillar endóstico o sistema laminillar interno, ¿de acuerdo? Ya ahorita les muestro un esquema donde se ve mejor. Continuemos más bien con la comunicación entre canales y canales. Entonces aquí están los conductos de Haber de manera longitudinal y comunicándolos de manera transversal o perpendicular a ellos los conductos de Volkmann. En esta imagen se ve mucho mejor
casi siempre los cortes de hueso se ven en corte transversal, estos de corte, en corte longitudinal no son tan frecuentes, pero lo importante es que ustedes entiendan que siempre el canal es el que tiene los sistemas laminillares concéntricos alrededor, o sea, lo están rodeando, mientras que el conducto de Volkmann está atravesando, ¿sí ven? Atravesando de un lado al otro y por lo tanto, entre comillas, corta los sistemas laminillares, ¿cierto? Los interrumpe, como ustedes ven acá. Entonces, así los pueden identificar o hay que entender que eso es así. Aquí están los sistemas de Haber, conducto de Haber comunicando otro conducto de Haber. Entonces, este es un conducto de Volkmann. Todos los sistemas de Haber que se encuentran allí, o también, como les digo, se denominan osteonas. Creo que es más común el nombre de osteona que el sistema de Haber. A veces como que no es claro qué es eso, que es un sistema. Pues un sistema sería el conducto con todas las laminillas concéntricas alrededor. Recordarles aquí, se ven estos canalículos, la preparación por desgaste nos permite ver esos canalículos. Miren ustedes que a mí siempre me parecen como paticas de araña, ¿cierto? Entonces uno ve como si este es el osteocito y esas prolongaciones, esas proyecciones a partir del osteocito, pues serán los canalículos y son los que están formando todo este sinsitio funcional. Recuerden, eso es supremamente importante en la fisiología ósea. Los otros sistemas laminillares, perdón, me adelanto, estarían aquí entonces. Los que están por fuera, aquí estaría el periósteo, ¿cierto? Y este sería entonces el sistema laminillar perióstico, acá, y el endóstico, pues hacia la parte interna. Aquí los vemos, miren cómo van paralelas aquí las laminillas óseas, pero pues depende, tenemos que ver dónde estamos anatómicamente para poderlos bautizar como periósticos o endósticos. Bueno, aquí se ven con hematoxilina de eosina. Aquí podemos ver, miren ustedes, dentro del canalículo, voy a tratar, aquí va, esto sería una osteona. Y fíjense que aquí no es tan fácil ver las laminillas concéntricas, no se ve tan bonito, incluso se ve mucho más bonito por desgaste que con hematoxilina de eosina en los sistemas de Haber. Y aquí sí podemos ver, son las células. Entonces podemos ver que al interior del conducto de Haber, básicamente aquí lo que vemos son células de revestimiento óseo. Esta pareciera ser un osteoblasto, está como más altica y de pronto esta también. Las otras son células de revestimiento óseo por su morfología, ¿de acuerdo? Aquí alcanzamos a ver eritrocitos ahí dentro de un vaso, ¿cierto? Que son las estructuras vasculares que van por ese conducto de Haber. Bueno, ya para terminar, les prometo que ya voy a terminar, el y el endostio. El periósteo, entonces, esa membrana de tejido conjuntivo que está recubriendo por fuera el hueso compacto, ¿cierto? Únicamente allí. De hecho, va a estar en relación con la inserción de los tendones. Ustedes van a ver, me imagino, o ya lo han visto, allí se encuentra entonces, recuerdan esa inserción donde ese tendón se convierte allí en un órgano muy importante, esa inserción, que es lo que llaman la entesis y el órgano de la entesis, que no, ustedes ya lo deben manejar al dedillo perfecto, ese término o esos términos. Pero, ¿qué es el endostio? Pues es esa membrana de tejido conjuntivo que lo recubre la cortical del hueso. Estas fibritas lo que nos muestran son unas fibras de colágeno que permiten que esté anclado, que esté pegado, porque si no quedaría una superficie, digamos, en la que no permitiría que fuera fuerte ese anclaje. Lo que sucede, ya les voy a mostrar, es que antes de mineralice, las fibras de colágeno, algunas fibras de colágeno, se incluyen dentro de la matriz ósea, y al mineralizarse, pues queda allí perfectamente anclado y eso es esas son las que llamamos las fibras de Sharpey, que se muestran aquí un poquito. Bien. Por allí, por supuesto, van a entrar entonces pues los vasos, ¿cierto? Y la inervación que llega aquí al periósteo. Y vamos a verlo entonces histológicamente. Aquí se ve, estas serían la parte, no, es que este está en proceso de formación todavía, entonces digamos que sería
Si hablamos en el orden de desarrollo o de diferenciación, aquí es donde se va a formar el tejido conectivo, pero no se ha formado. Están las células osteoprogenitoras, una etapa intermedia que hay entre las células osteoprogenitoras y los osteoblastos, que son los preosteoblastos, ¿listo? Y pues obviamente cuando ya están dentro, pues están los osteocitos. Y por fuera es donde se va a formar el periósteo. Miren ustedes cómo queda ese periósteo, ¿listo? Aquí está el hueso, estos son los osteocitos, en su laguna. Y este periósteo tiene dos capas, una capa que es de tejido conectivo, ya la vamos a ver mejor formada, y esta tiene una capa muy celular, muy gruesa, que serían células osteoprogenitoras y células pues, osteoblastos, ¿cierto? Y son más alticos porque estaría en proceso activo de formación. Si ustedes recuerdan, la formación de hueso a partir de ese tejido conjuntivo o de ese mesénquima, pues es la formación intramembranosa u osificación intramembranosa. Y por fuera, pues más tejido con fibras de colágeno tipo 1. Recuerden que el más común de los, y sobre todo en las membranas de recubrimiento o en las cápsulas, principalmente está el colágeno tipo 1. Vamos a saltar esta para mostrarles las fibras de Sharpey, porque ya como que es tarde. Aquí está entonces, miren el periósteo. Este es el tejido conjuntivo, ¿cierto? Si aquí está el periósteo, pues por fuerita vendría el tendoncito que se va a insertar allí, ¿cierto? Bien, yo lo que quiero mostrarles aquí es esto, que son esas fibritas de colágeno que se van a anclar. Este es el hueso, ¿cierto? Aquí esos son osteocitos, aquí se ven algunos canales que serían los canales de Haber, luego esta es la cortical del hueso, claramente. Estas fibritas entonces son las fibras de Sharpey, que son las que se van a insertar en esa membrana. Aquí está, perdónenme, al revés, les toca pensar al revés. El hueso está arriba y el periósteo está en la capa que está inferior. Y estas fibritas de colágeno se ven perfectas. Miren cómo se meten dentro de la matriz ósea y esas entonces son las fibras de Sharpey. ¿Listo? No olvidar nunca esto. Dos procesos, formación, resorción, procesos continuos de remodelación ósea para poder cumplir funciones, las tres funciones que mencionamos al principio, ¿cierto? Bueno, creo que voy a dejar acá. De pronto cuando tengamos la clase o la charlita de cartílago, no voy a, como les dije, no voy a llamar a esto clase para no, porque esto es una charla, ¿cierto? Un recorderis. Bien. Doctora, muchísimas gracias. Ay, niños, qué pena tantas interrupciones, tantas cosas, pero este internet a veces no ayuda mucho. No, No, doctora, se nos salió de la mano todo. el tiempo. No, qué vergüenza con ustedes tanta cosa. Pero bueno, Y de verdad le agradecemos que se haya tomado el tiempo de conectarse con nosotros, porque yo sé que pues tenía compromisos desde más temprano ahorita, entonces muchas gracias. creo que tengo una hija abandonada que está que me presiona desde hace rato. Pero bueno, ya los voy a abandonar a ustedes. Me alegra mucho verlos siempre que en lo que pueda ayudarles con mucho, que pues, a mí esto me encanta. Trataremos así que el internet nos funcione para podernos ajustar un poquito más al tiempo, pero pues para lo que necesiten, a la orden. ¿Listo? Entonces, Gracias, doctora. si quieren la programamos. Muchas Gracias por todo. Dentro de 8 días yo cuadro con Juan Pedro. ¿Listo? Muchas Listo, gracias, doctora, Marina. perfecto. Bueno, Muchas un abrazo gracias. Listo, a todos. doctor. Me alegra verlos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, doctora. Chao, con mucho gusto. Bueno, gracias a todos los que se quedaron conectados hasta el final con todos los percances. Bueno, ya se acaban de salir como 15 personas. Pero no, de verdad, disculpas por las molestias técnicas. De verdad, estuve buscando en internet y como que Teams se reportó la falla a nivel mundial. Entiendo que a lo mejor fue un poco denso el tema. Igual siento que la doctora logra resumir los puntos importantes de una buena manera. Las dudas que tengan hoy las hacemos la semana que viene, que procuraremos que sea un poco más concisa la charla, y tendremos al final, eso sí, los casos clínicos. Entonces, bueno, espero que hayan quedado los puntos claves claros. Igual cualquier cosa, las charlas están grabadas o nos pueden hacer cualquier pregunta. Juan Pedro tiene la mano levantada.
Sí, no sé si alguien más quedó, porque pues yo particularmente tenía varias preguntas para hacerle. Entonces no sé si quieren anótenlas o envíenlas al grupo o algo para que no perdamos esas preguntas y las podamos retomar la próxima sesión. Sí, perfecto. Vamos igual a escribirlo por el grupo para los que se acaban de salir y con eso lo tenemos pendiente. Entonces, bueno, nada, los dejamos descansar hoy y nos vemos en el jueves. Y pues para esta charla continuamos el martes. Que descansen. Gracias, buenas noches. Chao. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Descansen. Gracias.